Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. Nacida en fuego. La nave se partió en dos. No fue un error humano. No fue una falla técnica. Fue un mensaje. A 4 años de edad, Lia no entendía que era un misil gravitacional, ni por qué su madre la apretaba contra el compartimiento de evacuación mientras el metal crujía como huesos rotos. Solo recordaba los gritos, el fuego, y las palabras de su madre justo antes de que se cerraran las compuertas. Corre, hija, corre, y no mires atrás. El vacío la envolvió. La cápsula giraba sin control mientras los restos de la colonia orbital flotaban en el abismo. Desde la ventanilla, Lia vio cómo la estación espacial K-9 estallaba por completo. Su hogar, su mundo, y los responsables, no eran humanos. La encontraron 2 días después. La cápsula apenas emitía señal. Fue la nave de reconocimiento Falcón 1 la que localizó el débil pulso electromagnético entre los restos de la batalla. Cuando los soldados abrieron la escotilla, no encontraron una niña llorando. Encontraron a una pequeña con las manos ensangrentadas, aferrada al cuerpo sin vida de un técnico caído. ¿Nombre?, preguntó el oficial médico. Ella lo miró sin parpadear. No habló. ¿Padres? Silencio. ¿Sabe hablar? Ella solo asintió con la cabeza. Luego susurró. Lia. ¿Apellido? La niña no respondió. Está sola, murmuró el comandante de la misión. Entrenamiento opcional. Clasificación nivel militar. Ese fue el inicio. El punto sin retorno. Fort Astra no era una escuela. Era una fábrica de guerra enterrada bajo kilómetros de roca y acero. Niños huérfanos de conflictos interplanetarios eran recibidos, evaluados y asignados a programas extremos de entrenamiento físico, táctico y psicológico. Pero Lia era diferente. A los 5 años ya desarmaba armas cortas sin ayuda. A los 6, derrotaba a instructores adultos en simulaciones de combate. A los 8, hablaba 5 idiomas humanos y 2 dialectos alienígenas interceptados. Y nunca sonreía. Nunca preguntaba por su familia. Nunca soñaba con otra vida. Esta niña no es una soldado. Es un proyecto, dijo el general Arke la primera vez que la vio entrenar. Y si sobrevive, la guerra habrá cambiado de nombre. A los 14 años, Lia fue desplegada por primera vez. No como soldado, sino como observadora estratégica en la frontera del sistema Arbenz. Una patrulla humana desaparecida. Contacto perdido. Posible incursión alienígena. Lo que nadie esperaba era que ella pidiera permiso para entrar sola a la zona hostil. Estás fuera de tu mente, gruñó el capitán a cargo. No tienes edad para comandar una misión. No voy a comandar, respondió ella, mientras se colocaba el exotraje blindado. Solo voy a recuperar lo que es nuestro. La dejaron ir. No por confianza, sino por falta de opciones. Era eso, o esperar refuerzos durante 3 días. Tiempo suficiente para que los cuerpos de los compañeros caídos ya no pudieran ser identificados. Lia entró. 3 horas después, regresó con los prisioneros rescatados, y una caja metálica. ¿Qué es eso?, preguntó el capitán. Ella la abrió. Dentro, estaba la cabeza decapitada de un oficial alienígena clase Yarnar. Aún goteaba. Mensaje entregado, dijo. Nadie le volvió a cuestionar una orden. Con el paso de los años, su fama creció en las sombras. No era una líder popular. No era mediática. Era una sombra en el campo de batalla, una voz en los intercoms que dictaba estrategias imposibles, y las ganaba. Los soldados comenzaron a llamarla la hija del núcleo. Algunos decían que tenía implantes mentales. Otros que no dormía. Y los más veteranos afirmaban, en voz baja, que había nacido con la guerra dentro. Ningún enemigo sobrevivía si ella estaba cerca. Ningún aliado moría sin que ella lo vengara. Una noche, mientras observaba las estrellas desde el hangar principal, el general Arke se le acercó. Lia, el consejo quiere promoverte a comandante de flota. Es pronto, pero no tenemos tiempo. Ella no desvió la mirada del vacío. ¿Cuántas naves quedan en Arbenz? 4 operativas. Las demás, chatarra. Entonces lo haré. Pero no por el consejo. Entonces, ¿por qué? Ella lo miró por primera vez en años como lo haría una niña. Porque quiero que nunca más, otra cápsula de escape se quede sola. Dominio de la mente y el cuerpo. Las leyendas no nacen.
Se forjan. En silencio. Bajo presión. Con sangre y disciplina. Leah no era una adolescente normal. No tenía un cuarto decorado, ni celebraciones, ni amigos. Su hogar eran los pasillos de acero de Fort Astra. Sus únicos compañeros, comandos, estrategas y máquinas de guerra. A los 15 años, ya era considerada el cerebro más rápido del Comando Central. No por títulos, sino por resultados. En una simulación táctica global, donde 50 cadetes compitieron para defender un planeta ficticio contra un ataque masivo, Leah ganó en 8 minutos. Sin usar armas nucleares. Sin bajas civiles. Sin piedad. Cuando los instructores revisaron la estrategia, no entendieron cómo lo había hecho. Ella tampoco lo explicó. Solo dijo una frase. No gané la batalla. La provoqué. Su cuerpo no era menos letal que su mente. A los 16 años, rompió los registros físicos de todos los programas de élite. Aguantó 3 minutos en cámara hipogravitacional sin oxígeno asistido. Dobló barras de titanio en la sala de fuerza y corrió 12 kilómetros en gravedad aumentada sin perder el aliento. Pero lo que más desconcertaba a los científicos militares era su capacidad de anticipación. Leah no reaccionaba. Actuaba antes de que algo ocurriera. Como si viera el futuro. Tiene algo más que talento, susurró el jefe de neurociencia militar. Tiene un pulso de guerra en el ADN. A los 17, se le asignó su primer equipo de campo real, 5 soldados veteranos. Todos hombres, todos condecorados. Todos escépticos. La misión era sencilla, capturar a un traficante de tecnología alienígena en una estación abandonada en órbita de Nevalis 4. Pero lo que parecía una operación menor, era una trampa. 50 mercenarios esperaban. Leah no dudó. Sin pedir permiso, redirigió la estación espacial hacia la órbita baja del planeta, rompió la gravedad artificial, bloqueó los sistemas de navegación y selló todos los pasillos menos uno. Luego, lanzó una señal abierta. Si quieren vivir, suelten las armas. Si no, prepárense para flotar con los escombros. Ninguno sobrevivió. Su equipo regresó sin un rasguño. A partir de ese día, nadie volvió a cuestionar su liderazgo. El general Arke observaba desde la sombra. Sabía que algo crecía dentro de ella. Una llama. Una rabia silenciosa. ¿Por qué no tomas descanso, Leah? Has cumplido más misiones que muchos almirantes. El enemigo no descansa. Yo tampoco. No puedes vivir en combate eterno. Ella bajó la mirada un instante. Solo uno. No estoy viva, general. Estoy programada para vencer. Pero no todo eran órdenes y victorias. En su interior, algo temblaba. Una voz que no podía callar. Una noche, encerrada en la sala de simulaciones, repitió el archivo de la nave donde perdió a su madre. Una y otra vez. En silencio. Con los puños apretados. ¿Por qué sigues viendo eso? Preguntó una voz. Era Elin, una soldado de comunicaciones que había estado observándola desde hacía semanas. Para no olvidar, respondió Leah. ¿El dolor? La razón. Elin le ofreció algo que no había tenido desde su infancia, una conversación sin rangos. Sin estrategias. Solo palabras humanas. Por primera vez, Leah bajó la guardia. Pero la guerra no espera. Un mensaje interrumpió el momento. El sistema Arcari había cruzado la línea roja. Se reportaron incursiones en colonias humanas. Desapariciones. Ejecuciones públicas transmitidas a través de redes interestelares. Y un nombre surgía entre los prisioneros recuperados. Varek. El mismo apellido de Leah. ¿Es posible? Preguntó Elin. Mi madre murió, susurró Leah. La vi morir. ¿Y si no? Ese día, Leah solicitó su activación completa como comandante de flota táctica global. El consejo dudó. Es muy joven. Tiene demasiado poder. Si pierde el control. El general Arke interrumpió. Ella no pierde el control. Ella es el control. Y así, Leah se convirtió en la persona más joven en liderar una flota estelar en toda la historia humana. En su primer despliegue oficial como comandante, se enfrentó a 3 cruceros de guerra Arcari. Las probabilidades, 1 a 5. Leah no se preocupó. Desactivó sus comunicaciones, apagó los motores, y esperó. Los alienígenas pensaron que era una falla técnica. Y cayeron en la trampa.
Usó el reflejo gravitacional de la luna cercana para proyectar minas invisibles directamente sobre sus rutas de ataque. Cuando los cruceros se acercaron, estallaron desde dentro, todos sin disparar una sola vez. En la transmisión final, se oyó a un oficial Arcari gritar desesperado: ¿Qué clase de monstruos crían los humanos? La respuesta fue simple: una sola niña. El Imperio Arcari. El espacio no conoce la piedad. Donde otros ven estrellas, el Imperio Arcari ve territorios por conquistar. No dialogan. No preguntan. No respetan fronteras. Solo avanzan. Sus naves son colosales estructuras negras, sin ventanas, sin emblemas. Parecen arrancadas de la oscuridad misma. En su interior no hay luces, solo sombras que se mueven con precisión militar. Son seres fríos, con exoesqueletos metálicos y ojos múltiples que nunca parpadean. Y están furiosos. La derrota sufrida a manos de una comandante humana, joven y silenciosa, había sido más que una humillación. Había sido una advertencia. Pero los Arcari no aceptan advertencias. Contraatacan. La colonia minera de Helio 7 fue la primera. Más de 30.000 civiles humanos. Nadie sobrevivió. Las grabaciones recuperadas mostraban a soldados Arcari caminando entre los escombros, disparando a los heridos, marcando símbolos imperiales sobre los cadáveres. Un solo mensaje fue transmitido al comando terrestre: devuélvanos la cabeza de su comandante, o tomaremos cada mundo que amen. No sabían lo que pedían. Lia Varek observó los informes desde la sala de estrategia de Fort Astra. No dijo nada. No reaccionó. Solo caminó hasta la consola central y activó el protocolo Cobalto. Un sistema de respuesta total. ¿Está segura?, preguntó el general Arque. No voy a negociar con asesinos, dijo Lia. Voy a demostrarles que aún no entienden con quién se metieron. La flota humana se reunió en el borde del sistema Delta Nox. 50 naves. Tripulaciones completas. Todos bajo el mando de una sola voz. Comandante Varek, se escuchó en la frecuencia. A la espera de órdenes. Lia no gritó. No arengó. Solo dio una instrucción. Que ardan. El enfrentamiento fue desigual. 3 flotas Arcari, superioridad tecnológica evidente, artillería pesada. Y aún así, los humanos ganaron. Porque Lia no atacaba como una estratega, sino como una predadora. Utilizó la radiación natural del sistema para ocultar sus señales. Engañó los sensores enemigos haciendo pasar asteroides por cruceros humanos. Y cuando los Arcari se aproximaron, los rodeó con minas orbitales sincronizadas por gravedad inversa. En 46 minutos, destruyó el núcleo de comando de toda la ofensiva Arcari. Y no perdió una sola nave. La transmisión final dejó sin palabras a toda la galaxia. Un comandante alienígena, capturado y transmitido en directo, fue obligado a mirar el emblema humano mientras escuchaba las palabras de Lia. No somos la especie más numerosa, ni la más avanzada, pero cuando nos obligan a pelear, no dejamos a nadie en pie. Tras esa victoria, su nombre cruzó sistemas estelares. Las especies neutrales comenzaron a pedir audiencias con humanos. Las colonias antes aisladas se ofrecían voluntariamente para servir bajo el comando terrestre. Y los Arcari empezaron a temer. No el poder de la humanidad, sino el juicio de una mujer. Los informes de inteligencia empezaron a registrar patrones de comportamiento inusuales entre los altos mandos Arcari. Comenzaban a mover sus bases de datos fuera de los núcleos centrales. A modificar las rutas de patrulla. A evacuar sistemas secundarios. Y en todos los canales interceptados se repetía una palabra. Varek. En una reunión de emergencia del Alto Consejo Galáctico, las especies neutrales debatían si apoyar o condenar a los humanos. Uno de los embajadores, de la raza Aenari, preguntó: ¿por qué temen tanto a una sola mujer? Un diplomático Arcari se puso de pie, temblando. Porque no la vemos llegar. Solo escuchamos la explosión, y después, el silencio. Lia fue llamada a comparecer ante el Consejo de Defensa Terrestre. Le ofrecieron retirarse con honores. Le ofrecieron poder. Le ofrecieron paz. Ella rechazó todo. No he terminado. ¿Qué más quieres? Quiero que cada especie que escuche tierra piense 2 veces antes de levantar un arma. Y si para lograr eso debo borrar al Imperio Arcari de cada mapa estelar, lo haré. Una semana después, 3 naves humanas entraron al sistema central Arcari. No para atacar.
sino para transmitir una única frase en todos los idiomas registrados. La criada por el ejército terrestre ha llegado. Y con ella, el final de todo lo que conocían. Anatomía del miedo. No era una sombra. No era un mito. No era un arma. Lia Varek se había convertido en algo más profundo. En una idea que se filtraba por los pasillos de mando, entre los susurros de soldados enemigos, entre los líderes que ya no dormían. Un concepto que los Arkari nunca lograron comprender: miedo. En el planeta Darn Exprime, uno de los núcleos logísticos más importantes del Imperio Arkari, el alto comandante Serot activó el protocolo de evacuación. No por un ataque visible. No por una amenaza directa. Sino por un silencio en los radares. Un sector ciego. Y una palabra interceptada en los canales humanos. Espejo. Operación Espejo no era pública. No existía en los archivos. No tenía precedentes. Diseñada y ejecutada únicamente por Lia, consistía en infiltrar los sistemas de navegación de un planeta enemigo, alterar sus rutas de suministro en tiempo real y redirigirlas hacia zonas minadas sin que nadie lo notara. En menos de 8 horas, el 70% de los cargamentos estratégicos Arkari desaparecieron sin rastro. Y lo peor, es que ellos aún no sabían que ya habían perdido. Una nave de reconocimiento alienígena detectó una señal extraña en el campo orbital de Darn Exprime. Al acercarse, encontró un satélite humano flotando en silencio. Sin defensa. Sin movimiento. El piloto dudó. Activó escudos. Escaneó. Nada. Se aproximó. Y entonces, el satélite proyectó una frase en su idioma, directamente a su sistema nervioso. Estás siendo observado. La criada por la Tierra ya está aquí. El piloto no regresó. Solo se recibió una grabación de su grito final. En Fort Astra, los altos mandos discutían los límites de la guerra. Lia, estás rompiendo todos los protocolos. Los Arkari no pueden luchar si los destruyes antes de que entiendan que fueron atacados. Ese es el punto, respondió. Si quieren miedo, les daré leyendas. Pero no todo era guerra. En las sombras, Lia tenía un rincón de humanidad al que solo una persona accedía: Elin. Ella, con su voz calmada y su humor ácido, se había convertido en el único ancla emocional de la comandante. Entre misiones, compartían pequeños momentos, lejos de los mapas estelares y los informes de batalla. Una noche, en la sala de observación, Elin la miró a los ojos y preguntó: ¿Aún recuerdas lo que es vivir? Lia bajó la vista. No. Pero recuerdo por qué no puedo permitirme hacerlo. ¿Y si la guerra termina? Entonces, tal vez empiece yo. Mientras tanto, los Arkari intentaron contraatacar. Un comando de infiltración aterrizó en una estación minera humana en el cinturón de Ercos. Iban con la misión de secuestrar a civiles, de romper la moral terrestre. No sabían que Lia ya estaba allí. Disfrazada como operaria técnica, observó su llegada desde el túnel de mantenimiento. No pidió refuerzos. No activó defensa automática. Solo caminó hacia ellos. Uno de los Arkari apuntó con su arma. «Ríndete». Ella sonrió por primera vez. No soy yo la que debería hacerlo. En 10 segundos, 3 de ellos estaban en el suelo. Los otros 2 huyeron gritando. Uno fue encontrado flotando sin traje en la órbita baja del planeta, repitiendo una sola frase sin cesar. Ella camina, entre nosotros, sin miedo. Desde ese día, los Arkari comenzaron a usar protocolos no convencionales. Se retiraban al detectar señales humanas. Evitaban encuentros directos. Disparaban a cualquier objeto flotante, por si era una trampa. Y aún así, seguían perdiendo. Lia había convertido la guerra en una cacería. Y ellos eran la presa. En una reunión privada con el Consejo de Guerra, un analista presentó una conclusión alarmante. No estamos ganando con superioridad. Estamos ganando con terror. Los Arkari ya no pelean por la victoria. Pelean por sobrevivir a ella. Una transmisión intergaláctica de origen desconocido apareció en todos los canales neutrales. No tenía imagen. Solo audio. La voz era alienígena. Desesperada. A las demás especies, no se alíen con la Tierra. No entienden lo que han creado. Han criado a una descendiente del hierro y la furia. Ella no conquista. Ella borra. Y aún así, Lia seguía avanzando. Una orden a la vez. Una batalla a la vez. Sin sed de gloria. Sin odio visible. Solo con un objetivo claro.
Que nunca más un niño humano tenga que ver morir a su madre en el espacio. El juicio de las estrellas. La galaxia enmudeció. Por primera vez en siglos, el Gran Consejo de Especies se convocó en sesión de emergencia. 13 razas se sentaron en la sala de mármol estelar, bajo la luz azul de la nebulosa de Eridión. Una sola voz faltaba en el recinto. La humana. Los Arcari, humillados, presionaron por un juicio contra la Tierra. Son un peligro para el equilibrio universal, rugió su emisario. No respetan tratados. No reconocen límites. Y han criado un arma con rostro humano. Otras especies guardaron silencio. Algunas por miedo. Otras, por respeto. Y unas pocas, por algo más profundo, admiración. La figura de Lia Varek no era un mito para ellos. Era una realidad confirmada por cada flota destruida, cada planeta liberado, cada enemigo que huía antes de verla llegar. Pero esa mañana, la sala se estremeció cuando una figura caminó hacia el centro del círculo sin escolta, sin armadura, sin armas. Lia. Su paso era firme. Su mirada, serena. Se detuvo frente a los 13 representantes y habló con voz tranquila, pero imposible de ignorar. Me llamaron para responder por mis actos. Y aquí estoy. Un murmullo cruzó la sala. Un embajador intentó interrumpirla. No lo logró. Dicen que soy un monstruo. Que no tengo alma. Que la humanidad ha creado un demonio en mi figura. Tal vez tengan razón. Pero antes de juzgarme, escuchen lo que nunca han querido ver. Lia levantó un pequeño dispositivo. En la pantalla flotante aparecieron imágenes. No de guerra. No de explosiones. Sino de cuerpos civiles. Niños. Mujeres. Familias humanas ejecutadas por fuerzas Arcari. ¿Dónde estaba este consejo cuando ellos murieron? ¿Dónde estaban sus condenas, sus embargos, su paz? Solo cuando los nuestros aprendieron a defenderse, comenzaron a hablar de justicia. Uno de los representantes, de la especie cercal, se inclinó hacia adelante. Tus métodos son brutales. Inhumanos. Lia lo miró a los ojos. ¿Brutales? Tal vez. ¿Inhumanos? No. Justamente por ser humanos, recordamos lo que es perderlo todo. Silencio. En la parte superior de la sala, cientos de transmisiones estaban siendo grabadas. El discurso se retransmitía en tiempo real a millones de mundos. Lia respiró profundo. No vaciló. Me llaman hija del ejército. Y lo soy. Me entrenaron para pelear. Para sobrevivir. Pero no me programaron para odiar. Eso lo aprendí sola, al ver cómo trataban a los nuestros como animales. Un embajador del pueblo Eolai se puso de pie. ¿Y si acordamos un alto al fuego? Lia no respondió de inmediato. Caminó hacia el centro, levantó la vista hacia el cielo artificial del recinto y susurró. El fuego se detiene, cuando nadie más se atreve a encenderlo. Los Arcari rompieron el protocolo y gritaron. Exigimos que esta humana sea juzgada. Que sea retirada del mando. Que su nombre se borre de cada archivo interestelar. Lia giró la cabeza hacia ellos, con la calma de quien ya ha ganado. Podrían destruir mi nombre, pero no lo olvidarán. Y si desaparezco, otra vendrá. Peor. Más rápida. Más despierta. Porque ya es tarde. Porque ya entendimos algo que ustedes no. El miedo puede ser un arma. Pero en manos humanas, se convierte en lección. El consejo cayó en silencio. Una a una, las especies comenzaron a votar. Los primeros votos fueron en contra de la humanidad. Luego, neutros. Y después, uno a uno, a favor. La humanidad no sería condenada. El consejo se dividía. Pero la ley estaba clara. Lia Varek no sería juzgada. Sería reconocida. Al salir del recinto, la esperaban cámaras, soldados, delegaciones. Pero ella no se detuvo. Solo una figura la aguardaba en silencio junto a una nave discreta. Elin. ¿Lo lograste? Lia negó con la cabeza. No lo logré. Solo les mostré la verdad. Ahora, es su decisión. Esa noche, en miles de mundos, la frase más buscada en las redes galácticas fue una sola. El juicio de las estrellas. Y entre las palabras más repetidas, en cientos de idiomas distintos, una sobresalía con fuerza. Lia. La última puerta. No hubo anuncio. No hubo advertencia. Solo un parpadeo en las estrellas, y la oscuridad se tragó los sensores. La flota unificada del Imperio Arcari, más de 1000 naves de guerra,
apareció en el borde del sistema solar. La última jugada. El último intento por borrar a la humanidad del mapa estelar. Fort Astra fue la primera en recibir el informe. Flota enemiga en curso, anunció el oficial táctico. 48 horas para colisión directa con la Tierra. Todos miraron a Lía. Pero ella ya se estaba poniendo el uniforme. Activen protocolo alfa. Evacuación de civiles. Bloqueo orbital. Y reúnan a todos. ¿A quiénes? Preguntó Elin. Lía la miró con una intensidad que quemaba. A los que no saben rendirse. La órbita terrestre brilló como nunca antes. Desde colonias mineras hasta estaciones agrícolas, miles de naves improvisadas se lanzaron al espacio. No eran flotas de guerra. Eran humanos. Civiles. Ingenieros. Médicos. Exobreros. Todos armados con lo que tenían. Porque entendieron algo que los Arcari jamás comprendieron. Tierra no es un lugar. Tierra es su gente. La batalla comenzó al amanecer. Los cielos se tiñeron de fuego. Cada nave Arcari destruida era reemplazada por 2 más. Cada estación humana dañada era reparada en tiempo real. Pero los enemigos avanzaban. Y entonces, Lía tomó el control de la estación orbital Titán 2. Comandante, esa estructura no está diseñada para maniobras ofensivas. Va a colapsar. No necesito que dure. Solo que caiga en el lugar correcto. Silencio. La estación, una mole de acero de 20 kilómetros, comenzó a descender. Los sistemas automatizados fallaban. Las computadoras se apagaban una a una. Solo quedaba una cabina activa. Lía dentro. Desde el centro de comando, Elin gritaba desesperada. No puedes hacerlo. No así. Esto no es el fin, Elin, respondió la voz de Lía. Es solo la puerta. ¿La puerta a qué? A un futuro donde ya no tengan que criar a nadie como a mí. La estación impactó en el núcleo de la flota Arcari. Una explosión colapsó los sistemas de energía. Las naves enemigas comenzaron a chocar entre sí. El caos se volvió absoluto. Y en medio de la devastación, silencio. Durante horas, no hubo señales de vida de Lía. Ni una transmisión. Ni una lectura. Solo el eco de una maniobra imposible. La galaxia contuvo el aliento. Y entonces, una cápsula de emergencia apareció en el radar terrestre. Un corazón aún latía dentro. Lía había sobrevivido. La recibieron en la plataforma de aterrizaje como a una leyenda viviente. Miles de soldados formados. Banderas alzadas. Sirenas calladas por respeto. Y cuando la escotilla se abrió, todos se pusieron firmes. Ella bajó lentamente, cubierta de heridas, con la mirada limpia. Nadie dijo una palabra. Hasta que el general Arque, con voz temblorosa, murmuró. Ella fue criada por el ejército terrestre. Y alguien, desde el fondo, gritó. Los extraterrestres nunca tuvieron una oportunidad. Ese día, la galaxia entera entendió una sola cosa. No hay fuerza más peligrosa que un ser humano decidido a proteger su hogar. Y nadie sobrevive a la última puerta. Fin.